transmita con... Deja, ahí viene. Mejor que todavía estamos a 2 minutos. Ya, vamos a empezar. 1. Uy, no sé así, menos grande. No me pongan nerviosos. 1 menos. 3. ¿Tú ya estamos en vivo, don Carlos? No hay tiempo. Dale. ¿Sí? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todas y todos ustedes, los medios de comunicación, nuevamente por atender estas llamadas que hemos hecho cuando tenemos algo que informar. En esta ocasión, como todos lo saben, tenemos la visita aquí en Durango del compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, quien él de viva voz les va a explicar el motivo de su visita. Y de antemano, muchas gracias por su asistencia. Y pues tiene la palabra. Aquí somos muy rápidos, muy concretos, para no andar batallando. Eso. Adelante, compañero. Nada, que llega Mónica, ahí está. Ahí está ya Mónica. Ya estaba enojada, Mónica. Dije, ya valió madre, no llega. ¿Se lo pasó? Perdón, por favor. Ahí, por favor. Muchas gracias. Gracias. Mónica, ¿cómo es posible? Aquí aclamada por la prensa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Fíjense que vengo a dar un par de charlas sobre la situación del país, o sea, cómo va la cuarta transformación. Les comentaré algo en este momento, el mediodía en una librería, a las 6:30 de la tarde en el Museo Francisco Villa, pero quiero empezar con un tema no solo nacional, sino internacional, y eso a que vean, que no digan que no trato cosas importantes aquí en Durango Capital. Las calificadoras extranjeras, Moody's, que quiere decir en español voluble o malhumorado o temperamental, Standard & Poor's, que es promedio y pobreza, parece que se inclinan más por lo segundo, y la otra, solita su nombre la define, Fitch, creo que se llama, salen a plantear calificaciones negativas en contra del gobierno popular. Es el colmo de la desvergüenza. Llevamos 30 años de políticas económicas neoliberales contrarias al pueblo y aplaudían de pie. Daban las mejores calificaciones entre la corrupción, el hambre, la desesperanza, la violencia, el deterioro. Y hoy que hay un gobierno popular comprometido con su pueblo, rescatando sus principales empresas públicas y estableciendo una ruta para salir de la pesadilla de la violencia y la desigualdad, dicen que la economía va mal, es verdaderamente inaceptable, porque además estas calificadoras han sido responsables, por ejemplo, de la crisis hipotecaria bárbara que hubo en Estados Unidos, y no pagaron nada, o sea, siguen tan tranquilas emitiendo sus determinaciones contrarias a la soberanía de los países, porque el rumbo económico de cada pueblo es determinado por cada pueblo. En el momento que deciden un gobierno de determinados signos, están planteando su validación o su rechazo a determinadas políticas económicas, y aquí el 1 de julio el pueblo de México determinó de manera contundente su rechazo a seguir por el mismo rumbo económico que nos tiene en esta situación tan grave, ¿no? Entonces yo quiero plantear mi rechazo a estas intromisiones. Es mi posición, es mi condición de legislador. Yo soy vocero del gobierno, ya el propio compañero presidente ha manifestado lo que él considera, pero creo que ha sido muy generoso con las calificadoras al decir que pagamos el precio de los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, estamos empezando a vivir el acoso clásico hacia gobiernos que están comprometidos con su pueblo. Yo no tengo ninguna duda que van a hacer todo por querer tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador. No me refiero a las calificadoras, me refiero a la oligarquía, a los poderes económicos. La oposición, francamente, esa sí no existe, o sea, es una oposición de caricatura, sin fuerza política, sin bandera, sin anclaje, sin claridad, sin seriedad. Yo los veo ahí en la cámara y francamente me desesperan, y entonces los pongo unos estate quieto, porque es patética la manera en que vienen haciendo su tarea, ¿no? Pero sí, los intereses económicos van a ser un adversario permanente. Ahora, voy a decir algo que tampoco había comentado. Frente a la ausencia de oposición, nos andamos peleando al interior de nosotros mismos, porque no tenemos con quién pelearnos, entonces nos peleamos entre nosotros. No, hombre, ¿cómo va a ser? O sea, eso lo tenemos que superar. La unidad es fundamental. Es un error
que no vaya a la coalición, juntos haremos historia aquí en Durango, las elecciones. Me parece un despropósito. Es muy, muy importante mantener la unidad de los tres partidos, Morena, PT y PES, y no solo de esto, sino de las fuerzas políticas. Nunca es tarde cuando el amor es bueno, que quieran sumarse a impulsar una verdadera transformación en beneficio de nuestro pueblo. Todavía queda el paso de las candidaturas comunes y yo espero que se rectifique, yo espero que se resuelva bien. Claro, estamos atrapados en contradicciones, sin duda, como toda revolución, vienen hombres y mujeres desde la derecha hasta la izquierda, y hay de todo. De repente nos cae alguna araña también, pues sí, o sea, así está la vida, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. No voy a dar nombres de arañas, ¿no? Pero sí sucede. Entonces nosotros tenemos que ir cada vez, yo aspiro que en muy poco tiempo lleguemos a la decisión de elecciones para decidir las candidaturas. Me parece, es lo más democrático, es lo más sensato. Claro, tenemos primero que consolidar que los delitos electorales ya está como delitos graves, pero que se haga todo un marco legal para precisar, dar seguimiento. No es lo mismo hacer una operación masiva de compra de voto que alguien que le da dinero a una persona para que vote. Ambos cometen un delito electoral, pero uno es un vil instrumento de la desigualdad y la pobreza, y el otro es un perverso que está haciendo toda una política para defraudar la determinación del pueblo en un proceso electoral. Entonces yo espero que en eso se avance. Yo creo que vamos francamente muy bien. El compañero presidente, no sé cómo le hace. Yo hoy tomé el vuelo a las 8:30 de la mañana, el despertador sonó a las 6:30, pues la llegada yo no me quería parar. Y él está todos los días a las 6 de la mañana en su oficina con el gabinete de seguridad, a las 7 la rueda de prensa, una capacidad de trabajo extraordinaria. Yo francamente creo que tenemos un dirigente excepcional, y el pueblo cada vez más consciente, cada vez más echado para adelante, cada vez en condiciones de mayor claridad. Entonces yo creo que las cosas van muy bien, y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Oiga, una situación que llamó la atención, o que sigue llamando la atención, bueno, dentro de la Guardia Nacional que ya se aprueba en Durango, la necesidad de esta, pero sobre todo la guardia o la seguridad que se le tenga que brindar al presidente. Se hablaba acerca de que estuvo en riesgo de morir en pre-campaña, y que también ha tenido una serie de atentados que ni siquiera él se había dado cuenta. ¿Esta es una necesidad de que hay que brindarle la misma seguridad que tenían otros presidentes? No, son dos temas. Sí. Sobre la Guardia Nacional, si se dan cuenta, en realidad la parte fuerte de la legislación finalmente aprobada, pues no es la Guardia Nacional, sino el que por primera vez en más de una década, se le da un marco legal al funcionamiento del ejército en las tareas de seguridad pública. Eso a mí me parece lo más sobresaliente de la determinación de la Guardia Nacional, y un plazo de 5 años para que el ejército regrese a los cuarteles. Así es que todas las críticas que se habían venido está militarizado el país y nos acusan a nosotros de la militarización, es ridículo, ¿no? Más bien nosotros le dimos marco y le dimos un plazo de volver a los cuarteles. Y yo subrayo que va acompañado de toda la política social de apoyo a jóvenes. Ni un joven, ni una sola se va a quedar sin el apoyo de 3,600 pesos, no es regalado, por 5 horas de trabajo, si no está estudiando, y se le va a dar becas a un número importante de jóvenes. Quisiéramos a todos, pero no alcanzó en este ejercicio el dinero, y aspiramos a que ya a partir de este año ni un solo joven sea rechazado en las universidades públicas. Las becas para los jóvenes de educación media superior es universal, 800 pesos mensuales, como un aliciente para que los jóvenes no dejen de estudiar por falta de recursos económicos. Son decisiones importantes que van encaminadas a atacar lo que genera la violencia. Y bueno, la visita del compañero presidente al Triángulo Dorado, donde anunció la creación de una universidad y una serie de proyectos productivos, me parece muy importante. Por cierto, ayer mi compañera diputada federal, que es de mayoría de ahí del Triángulo Dorado, me dice: ¿cuándo vas a ir? Pues cuando me invites, man. Entonces yo también espero ir relativamente pronto a esa zona. Segundo, sobre la seguridad del compañero presidente, yo estoy de acuerdo en la posición que él mantiene, que es de que lo cuida el pueblo. Yo, a quien me dice: oye, pero es que es muy riesgoso, el Estado Mayor Presidencial era una locura, ¿no? Más con
Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpó la presidencia, él montaba unos aparatos de suspensión de derechos y garantías constitucionales verdaderamente infames. Me parece que la manera en que ha decidido el compañero presidente de viajar en transporte público, estar siempre acompañado de la gente, pues es una manera de protección, la verdad. Y yo le digo a la gente, quienes dicen que hay que tener mayor seguridad, esto es entendida esta como gente armada que lo custodie, pues yo les digo, Obregón estaba en una comida con 50 generales armados. Él iba armado, su custodia iba armada, y un tipo se acercó a hacerle una caricatura y le metió 2 tiros, y el cuerpo de Obregón tenía 20. Decían que, ahí están las notas de los periódicos de ese día, que las balas salían y regresaban, eran unas balas medio maldosas. Colosio lo estaba cuidando el Estado Mayor Presidencial y le volaron la cabeza. John F. Kennedy, del país más poderoso del mundo, con la economía más fuerte y con un equipo hiper especializado, le volaron la cabeza de un tiro. No hay una garantía. Por supuesto que nosotros esperamos, apostamos a que el compañero presidente termine su mandato. Son muchos los riesgos, son grandes los adversarios que están enfrentando, los intereses que están tocando, y apenas empezó. El cambio es en serio y los riesgos van a ser grandes, pero yo comparto con él que el pueblo es quien lo protege. Noroña, Durango se le ha considerado con los niveles de pobreza del sureste de México. En ese aspecto, ¿debería el gobierno nacional dar las capacidades que otorgó a la frontera de disminuir el porcentaje del IVA aquí en Durango? Y además, en otra pregunta, ¿qué hacer para incentivar la economía? ¿Qué hacer con el coyotaje en el campesinado duranguense? Sí, yo creo que los productores del campo y la ciudad requieren enorme apoyo, y más en estados como Durango, que han venido acentuándose la pobreza y la desigualdad. Yo creo que todo el paquete de créditos que hay, que van de 25,000 a 500,000 pesos, prácticamente accesible para cualquier ciudadano o ciudadana, inclusive tenga o no negocio, pues son una serie de herramientas importantes. Hay créditos específicos para los productores del campo, que están muchos de ellos en la Secretaría de Bienestar, y por eso había la confusión de que se había disminuido el presupuesto. No es así. Pero no creo que las medidas fiscales que se usaron en la frontera, porque lo que se hizo fue poner una cortina para que la gente no sea alentada a irse a Estados Unidos, sino máximo llegue a la frontera norte. Son una serie de decisiones en esa materia. Yo creo que en Durango habría que generar una inversión importante en turismo. Es un estado muy bello. La ciudad de Durango es una ciudad colonial muy hermosa y poco conocida en el país. La distancia por tierra ya es grande están en el norte en realidad, aunque se considera centro, ya están en el norte. Y yo creo que hay que alentar este tipo de actividad económica, además de las zonas naturales bellísimas que tiene el estado. A mí me parece que más bien por ahí es que deberíamos promover la inversión y la generación de actividad económica. Noroña, y el senador Gonzalo Yáñez pidió licencia para contender por la candidatura al municipio capital aquí de Durango. ¿Cuál es tu consideración? Qué bueno que lo hizo. Fíjate que yo vengo a platicar sobre la Cuarta Transformación, pero entrarle a los temas electorales era inevitable. Se había generado una polémica fuerte por la determinación del actual alcalde, el compañero Enríquez, de buscar la reelección, y entonces estaba el ambiente, más o menos me iba a tocar el ambiente complicado. Pero ayer tomaron una determinación de una lista de candidatos. Yo no sé cómo tomaron esa decisión, francamente. Yo no soy de la idea de dejar a nadie fuera. Yo creo que hay que abrir a la participación hasta en tanto se demuestre lo contrario de la gente, que verdaderamente tenga condiciones que no se permita su participación. Pero yo en lo personal creo que el hombre que articula aquí en Durango Capital es Gonzalo Yáñez. Yo soy de la fracción del PT, soy externo, pero no lo digo por eso, sino pues es un hombre, ya fue alcalde, senador de mayoría, está haciendo un trabajo importante. He escuchado opiniones de compañeros, compañeras de Morena, no estoy hablando de la visión del Partido del Trabajo, y me da la impresión que quien puede articular una gran unidad y garantizar un triunfo avasallador en Durango es Gonzalo, pero que lo definan con la Pehovsky, que es la herramienta que se ha utilizado para decidir las candidaturas, y si hay alguien que esté mejor posicionado que yo, lo voy a apoyar. Igual yo no vengo a una serie de actividades electorales.
De hecho, yo tenía pensado venir a Durango hasta que ya hubiese candidatos para no meterme en la contienda interna, pero sí tengo la impresión que es el precandidato que podría ser el candidato más sólido, pero igual no tengo razón y que miran y que decidan con base a ello, ¿no? Diputado, ¿cuál es su punto de vista, su postura sobre esta reducción o esta propuesta de reducir el 50% de gasto para los partidos políticos? Fíjate que es una medida pues, con mucho respaldo popular, o sea, la gente ve un agravio en el gasto de los partidos y yo, sin embargo, veo una arista peligrosa en todo lo que tiene que ver. Yo estoy de acuerdo en las medidas de austeridad, no quiero que se me malinterprete, pero creo que hay una parte que está abriendo un flanco que genera despolitización. O sea, porque, por ejemplo, hay gente que le puede parecer que dar una rueda de prensa aquí no es suficientemente austero porque tiene una fuente, qué barbaridad, no debería tener una fuente, se llega a niveles verdaderamente ridículos, ¿no? Porque no se entiende que lo que es austera son las políticas públicas y no mi vida personal, donde yo puedo gastar mi dinero en lo que me dé la gana, desde quemarlo, regalarlo o gastármelo en una comida, si así me satisface. Entonces se ha alentado una parte de la despolitización con estas políticas y la reducción alienta la despolitización, porque hace que quede de lado que desde mi punto de vista solo se debería hacer política con dinero público, nada privado. El financiamiento privado abre la puerta al narco. O sea, cualquiera te financia un empresario que luego resulta que era un empresario singular y han definido en muchas partes el dinero, y si el dinero define, el narco tiene un peso muy grande en las decisiones políticas. A mí me parece que más que disminuir el presupuesto de los partidos debería prohibirse absolutamente el financiamiento privado para sacar todo interés oscuro de la participación electoral y luego ya revisar, pues sí, si se va a disminuir, que sea más equitativo, que se abra el acceso a medios de radio y televisión equitativo entre los partidos, eso puede reducirlo, pero me parece que lo que debería haber más que reducción es una enorme transparencia de los recursos públicos. Y como los partidos reciben financiamiento público, no puedan tener nunca más un manejo discrecional, que cualquier ciudadano pueda entrar a las cuentas del PT, de Morena, del PAN, del PRI y ver en qué se gastó y darle seguimiento e inclusive hacer una denuncia si los recursos se están manejando de manera inadecuada. A mí me parece que deberíamos avanzar más en ese sentido que en las reducciones de los presupuestos. Además, Morena me parece singular porque por primera vez es el partido mayoritario con toda la fuerza que eso implica y se anda dando un tiro en el pie reduciéndose el presupuesto. Bueno, parece, ya decidió la mitad de su dinero gastarlo correctamente en la educación política del pueblo, en un instituto de formación, y luego se disminuye a la mitad los recursos. Me parece singular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa sería mi posición de entrada sobre el tema. Oye, disculpe, ¿tiene alguna lectura respecto al tema de las candidaturas aquí en Durango? Hubo una cantidad enorme de gente que se registró, sí, gente que venía de fuera de sus partidos, y finalmente ayer les enmiendan la plana a la determinación inicial. ¿Qué nos puede decir? Es natural que haya muchas candidaturas porque la coalición Morena-PT-PES ya no va a ser coalición, ahora espero que sean candidaturas comunes. Pues es un polo de atracción enorme porque es la fuerza política que aparece con más posibilidades de ganar. Entonces, pues medio mundo se apunta. Yo creo que lo que no vale son las descalificaciones, ¿no? Ningún partido decide candidaturas por derechos de antigüedad. Si así fuera, estaría muy claro el mecanismo. Te metes a hacer años de militancia hasta que te toque la candidatura, te formas ahí en una fila que se establece. Esa no es la manera. La manera es el hombre o la mujer en esa coyuntura electoral precisa, mejor posicionado. Claro que tengo un perfil de servicio al pueblo, en el caso nuestro, de compromiso con la gente, de experiencia política. Si también esto es posible, porque a veces, ¿cómo vas a tener experiencia política si no accedes a los cargos? Entonces, natural, no se está enmendando ninguna plana. Yo espero que lo que ayer se determinó
vaya en camino de construir las candidaturas comunes. Y si se dan las candidaturas comunes, pues anula todo proceso de elección previo, se va a un acuerdo de los partidos, y que hasta ahora la manera ha sido a través de las encuestas, ¿no? Entonces yo supongo que apuesto a que en Durango así sea la situación, porque apuesto a la unidad de las fuerzas progresistas que ganamos el 1 de julio la presidencia y la mayoría del Congreso. Así lo veo. Usted mencionó que Gonzalo podría ser el factor de unidad para la izquierda en Durango. Pues así lo percibo, pero que lo decidan los partidos en base a sus mecanismos. Yo no vengo a inclinar la balanza en favor de nadie, porque en realidad más bien vengo a convocar a la unidad y a la participación de la gente. ¿El doctor José Ramón entonces tendría todavía oportunidad de ser candidato? Pues yo no lo sé qué decisión vayan a tomar los partidos, Morena, PT y PES. Yo en lo personal soy de la idea de no descalificar a nadie, esa es mi posición personal, pero yo ni militancia tengo, no soy de Morena, no soy del PT, no soy del PES, soy del pueblo, al pueblo me debo y con él me comprometo y soy parte del movimiento, sin duda, tengo un peso, pero no participo en las decisiones internas de ninguna manera. Yo estuve casi 20 años en las filas del PRD y quedé curado de espanto, ya no quiero tener militancia. La verdad es que decía Winston Churchill que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces yo ya bastante desgaste traigo en las tareas que vengo realizando. Es muy difícil la vida interna de los partidos, y yo francamente soy respetuoso de la decisión que vayan a tomar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos, los esperamos ahí ahorita en la librería Ochoa y en la tarde a las 6:30 aquí en el Museo Francisco Villa. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente, ahorita con los jóvenes universitarios, ya tenían por ahí la agenda y pues ahí los vamos a esperar también. Muchas gracias a todos por venir.